Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político. Fíjese usted que este es el capítulo 35 y además es el último capítulo de la temporada porque nos vamos a empezar de vacaciones todos. De hecho, uno falló hoy día, así que vamos haciéndonos la idea que comenzó el verano, pero ya tenemos renovación de nueva temporada a partir de marzo, así que estamos muy contentos. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y además director de Asuntos Públicos de Observa Bio, está con nosotros. ¿Cómo estás, Luquitas? Feliz de aquí estar en el último programa y además contento porque les gusta el Kawin y nos van a preferir otra temporada más. Muy bien, muy Así bien. que muy contento. Yo digo 35, pero en verdad hicimos hartas otras cositas. Sí, porque tuvimos un... El vivo, el de la Católica. De la Católica, 2 que hicimos con la San Sebastián. 2 que hicimos en vivo para las elecciones. Sí. Además, una colaboración con Observa Bio. Claro. Y además el piloto también. Sí, el que no fue. El que no fue. Hemos pasado bien. Ya le escucho a usted, Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo le va, Leslie? Muy bien, aquí efectivamente estamos recordando las cosas de estos 35 capítulos y más. Partimos en abril y creció esta cosilla, así que estamos felices. Bueno, Francisco Gatica no está acá no porque no quiera, sino porque es una de las personas más ocupadas de todo este grupo. Está en labores académicas, pero nos vamos a ver el viernes igual. Sí, pero ese podcast no se puede. No, eso no se graba, no se transmite, solo quizás pueden haber fotografías. A menos que un bar quiera hacer un convenio con nosotros y nos invite a hacer un podcast en vivo. Ya, eso me gusta. Alguna vez la dejamos ahí pasada. Por supuesto, me gusta. Bueno, vamos a hablar de lo que se espera. El 20 de enero es la fecha impuesta por el presidente electo José Antonio Kast para mostrarnos su gabinete, pero hay hartos nombres que ya estarían, no sé si confirmados, pero filtrados. Sí. Por ellos mismos. Por ellos mismos, una cosa muy extraña. A ver, voy a dar algunos nombrecitos y vamos a ir comentando. Algunas cosas las dijo Nicare también, entonces me voy a agarrar un poco de eso. Claudio Alvarado, que ha estado muy presente en su equipo, sería el ministro del Interior y además es de la UDI. Y está también otro... pero siempre fue muy cercano a él y a Republicano. Estuvo muy cercano durante la campaña, o sea, a pesar de que sea de otro color, no suena raro. Está José García Ruminot, que hace poco fue igual presidente del Senado. Sí. Él sería Sexpress, que tiene todo sentido, o sea, la conexión con el Congreso va a estar ahí directa. Bueno, Jorge Quirós, que no agrada mucho. Ya es un nombre igual bien polémico. Por ahí Martín Arrau, de Obras Públicas, que él fue convencional constituyente. Sí. Fue intendente de Ñuble, ¿cierto? Sí. La figura todavía. Sí, era intendente todavía en esa época, segundo gobierno de Piñera. Y Mara Sedini, que es la vocera... que ha hecho la vocería todo este rato. Todo este tiempo como de la moneda chica. La sería la secretaria... de la presidencia. General de gobierno. La Ahora, otros nombres que andan dando vuelta, no dejan de ser anecdóticos. Natalia Ducó suena como ministra del deporte y lo planteo porque se le ofrecieron también a Francisca Crobeto, creo que dijo que no, pero siempre el de deporte uno espera que realmente sea un deportista de alto rendimiento, como que sea un poco el perfil, ¿no? Claro, una cosa. Yo no esperaría entonces lo mismo en los otros ministerios. No sé. Porque hemos tenido abogados en varios ministerios. Voy a nombrar otras personas, pero ahí dejo abierta la conversa. Sí, bueno, yo creo que ciertamente hay una cosa bien sintomática de que siento que a José Antonio se le ha hecho un poco más difícil de lo que él creía ordenar este gabinete. Recuerden que, porque tengo buena memoria, que él había dicho que antes del 15 iba a tener su gabinete. ¿Y qué día hoy día? 14. Y él ya nos tiró un par de días, uno entiende también, puede haber... Por eso hizo eso. Sí, uno puede hacer esos ajustes si no es nada tan terrible. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos UDI y RN ya más o menos confirmado en el grupo político, claro, en la moneda más chica, en Interior y en Sexpress, que son ministerios muy importantes. De lo que debería ser el comité político. Exactamente. Y además, donde vemos carencia es en las figuras del libertario. Quedando casi confirmado que parece que el libertario o va a tener un rol muy testimonial, muy revolución democrática en Bachelet 2, o casi nulo en este gobierno. Solo paréntesis, Leslie. Johannes Kaiser dijo, si me hubiesen querido ministro ya me lo hubiesen pedido. Exactamente. O sea, nadie se lo pidió. Y de hecho, él señaló en una entrevista que dio el domingo, no recuerdo dónde,
si es que no me equivoco, fue en Mesa Central, puede haber sido, donde él dice que él se reunió con el presidente electo y que no hubo ningún ofrecimiento de ministerios y que por lo tanto él en marzo dio a entender que se iba para su casa a trabajar en, no sé, pero también... Sembrar la tierra, probablemente, pero también dio a entender que parece que tampoco va a haber un llamado específico a su partido. No. Entonces, esta conformación del gabinete que hoy día es bastante filtrada, de muchos rumores. Por ellos mismos. Por ellos mismos. Pero ojo, ahí probablemente el único que está, entre comillas, relativamente confirmado podría ser Alvarado y Quirós. Yo creo que Quirós sí está más. Sí, ¿por qué? Porque lo ha presentado en instancias no tan privadas. Entendería que es su vocera. Sí, pero Quirós y Alvarado los ha presentado en instancias no tan informales. A eso me refiero. Claro. No es una reunión, claro, no es una reunión de amigos, oye, sí, sino que en encuentros con empresarios da a entender de que ellos dos estarían cumpliendo roles estratégicos dentro del gobierno del gabinete. Entonces, claro, hay una filtración, como dice Lucas, de ellos, parte de ellos mismos. Y primero, yo no recuerdo, creo que lo comentamos la otra vez, no recuerdo que se hubiesen filtrado en gobiernos anteriores tantos nombres antes del anuncio oficial. Uh-huh. Y lo segundo tiene que ver con esta estrategia. ¿Es una estrategia para testear nombres o sencillamente es una forma, algunos analistas han señalado que incluso una forma de improvisación por parte del presidente José Antonio Kast, tirando nombres para ir probando cómo se escuchan en la opinión pública? Yo creo que es un punto, y es bien interesante porque ellos han sido tan majaderos en decir que ellos mismos han filtrado nombres, o en el caso de Quirós, que todos sabíamos que esta misión argentina era porque si no era José Luis Daza, iba a ser Quirós, con el mismo Quirós ahí presente, es un poco también para evitar cualquier tipo de sorpresa en los nombramientos en nombres más duros. O sea, claro. Hacienda, Interior, Sexpress son muy importantes. El único que queda un poquito ahí en el aire y que puede haber una sorpresa mayúscula con Carter es seguridad. En el único que no están filtrando un nombre. ¿Por qué? Porque también ustedes saben, las especulaciones de los mercados, lo importante que fue para Gabriel Boric, por ejemplo, la señal de Marcel. Sí. Entonces, y porque además, más allá de todas las polémicas que puede tener Quirós, parece ser que en teoría el mercado no reacciona mal, no lo ve como un activo tóxico. Y quizás mal para lanzarlo antes era esa estrategia. Decir, bueno, veamos, Quirós es tan polémico. ¿Qué pasa si yo empiezo a decir que va a ser ministro de Hacienda? Hay algunas, los mercados empiezan a reaccionar, el empresariado me va a empezar porque... lo filtró también en reuniones con el empresariado. Claro, ella es una forma de probarlo. Claro. Y que efectivamente darse cuenta que es un nombre que genera tal vez no consenso a nivel mayoritario, pero sí dentro de los empresarios, que es un grupo que a José Antonio Kast le preocupa en estos momentos. Sí. Y que requiere... finalmente, cada vez que se nombra un ministro de Hacienda o se da a conocer el nombre del gabinete, los mercados reaccionan de una u otra forma. Claro. Y obviamente que eso es lo que en ese tema yo creo que está esperando el presidente electo. Yo creo que por ahí preocupa, no sé si es una filtración, no sé cómo leer esto de Rodolfo Carter, probable ministro de Seguridad. Yo no sé si suma mucho. Él aporta liderazgo. ¿Conocen la palabra liderazgo? Y por el último capítulo, así que nos vamos a dar cierta lista. El último día nadie se enoja. ¿Por qué lo planteo? Seguridad es muy importante. Ahora, ojo, que fue la creación de un ministerio que también fue bien polémico. De hecho, hay un sector político que no lo quería porque sentían que no... El mismo Partido Republicano. El mismo Partido Republicano estaba muy contrario. Ahora, recordemos que Rodolfo Carter, que fue hasta hace muy poco alcalde de Florida. Florida, sí. Es senador electo por la Araucanía y le fue muy bien. Ya. Y acaba de ser electo en noviembre. Entonces, había mi pregunta. No va a asumir. Técnicamente, si es que él acepta esto, o si es que esto fuera cierto, no asumirían como senador. Entonces, y fue de las primeras mayorías nacionales, ¿no? Es muy loco. Con ese cupo, que obviamente, por lo que se ha utilizado de la regla anterior, es que queda para el partido republicano. ¿Pero a qué van a poner? Exacto. No solamente eso, sino que además... ¿qué respuesta le va a dar el Partido Republicano a una práctica que criticó en gobiernos anteriores? Y además también, ¿qué respuesta y qué se le dice a la ciudadanía que votó por Carter en un otro contexto? Entonces, ahí yo creo que hay un tema que probablemente va a tener que... Lo primero es que esto debiese llevarnos a revisitar la idea que los senadores no deberían durar 8 años. No. Porque aquí, igual como en la región del Biobío, que tenemos un senador que
lo vemos cuando pasa corriendo o le pega palo al alcalde de San Pedro y no lo vemos nunca más. Vamos a tener que bancarlo, todavía nos quedan 4 años más de ese mismo senador, y ahora en el caso que lo hiciera Carter, Partido Republicano podría nominar un senador en la Araucanía que ejercería por 8 años antes de tener que pensar en una reelección. Entonces, 8 años es mucho. Pero más allá de eso, que tampoco lo desmiente, no, o sea, si yo sintiera que esto es perjudicial, yo salgo a defender, pero con uñas y dientes, la idea de que no va a ser así. Pero ha sido como, no, han abierto la puerta. Sí. Tienen la puerta así. Uno dice, pero bueno, o sea, estabas hace 3-4 semanas atrás criticando estas prácticas y venías también, ¿cierto?, con un modelo reformista en hartos aspectos. Me parece un sinsentido que yo no sé si será, lo voy a decir en buen chileno, que Carter se está arrancando con los tarros o es algo que realmente se está pensando al interior del sector. También ahí uno se pregunta algo, sí, también puede ser, pero también apunta a un tema que hemos conversado muchas veces acá, tanto con micrófono abierto como micrófono apagado, muchas más veces en micrófono apagado, si es que Republicanos tiene el cuerpo político y el grupo humano para poder poblar al Estado. Y no solamente Republicanos, sino que también fue una crítica en su momento de Chile Vamos, cuando asume el gobierno Sebastián Piñera en su primer mandato. Y es algo que le va a pasar a José Antonio Cast. No solamente porque tuvo que hacer alianzas con Chile Vamos, sino también algo que le criticó el mismo José Antonio Cast y Chile Vamos y diferentes partidos de oposición al presidente Boric en relación a su amateurismo. Y probablemente nos vamos a encontrar con que, de nuevo, vamos a encontrar acciones muy amateur por parte del presidente Kast. Alguien podría decir, sí, pero tienen la experiencia, republicanos, vienen muchos de la UDI, pero de todas formas, de nuevo con los coloquialismos, otra cosa es con guitarra. Exacto. Además, yo creo que la decisión del republicano de momento de cómo está armando el gobierno ha sido muy interesante porque sí le ha abierto la puerta de par en par a Chile Vamos en el entendimiento de que ellos no cuentan con un aparato y una expertise administrativa y requieren de ello. Como ya lo conversamos, ha dejado un poquito de lado al Partido Nacional Libertario, pero han dado espacio a esta especie de especulación. O sea, yo igual, uno conoce las declaraciones de Carter y sabe que él muchas veces sí se escapa con los tarros. Sin embargo, no me parece una idea descabellada porque por algo está sonando. Y no, el Partido Republicano no ha hecho nada para cerrar y para callar y decir no, que no se está considerando y que no vamos a mover a ningún parlamentario electo al Congreso. Ya, pero veámoslo, ya. Ok, puede ser súper perjudicial la imagen que se está proyectando, ya. Encuadrémonos en la otra parte. ¿Rodolfo Carter es el mejor para asumir el Ministerio de Seguridad? Pregunta seria. O sea, ya lo planteó Jimena Osandón, lo planteó, no recuerdo en qué medio, parece que fue en la radio Pauta, que dijo que ella consideraba que no tenía las credenciales para asumir el ministerio. Unos desalojos como bien importantes que hizo. Los narcomausoleos también. Ya. Pero él en su momento se puso a la vanguardia desde la gestión municipal. Démosle profundidad a esto. Yo, presidenta electa, buscaría, no sé, un exfiscal, alguien con un perfil técnico, ¿no? Es que ese es algo que todavía no entendemos. Como por ejemplo, la vocería, a nosotros en su momento, uno siempre buscaba un Francisco Vidal en vocería. Exacto. Porque su presencia en vocería ha sido tan importante que marcaba la pauta. En Hacienda buscamos una Ninat o buscamos un Velasco, alguien que haya sido responsable, porque ese es el tipo de liderazgo que nos ha gustado. Sin embargo, la ley no dice eso. Claro. Es más que nada la jurisprudencia la que nos empieza a decir este tipo de ministro funciona. En seguridad, como es algo tan nuevo, no lo tenemos tan claro. Además, el actual ministro de Seguridad, uno, ha sido bastante intrascendente y dos, ha sido en los últimos 5 minutos en un año donde tuvo poco presupuesto también porque venía ya cocinado con la ley de presupuesto del año anterior. Entonces venía de justicia, pero sí tenía credenciales, como dices tú, no necesariamente un fiscal o de un carabinero, de lo académico, pero sabía por lo menos cómo funcionaba el sistema de justicia. Eso no quiere decir que Rodolfo Carter sea un neófito en el sistema de justicia, pero parece que si es que llegase a confirmarse él o un tipo parecido que sea más político, es que realmente, fuera de todo meme, estarían buscando a alguien que aportara desde el liderazgo, como desde la imagen más política. Un vocero de seguridad. Claro, o a un sheriff, pero que no necesariamente tenga un pasado de sheriff, sino que se empodere en esa posición. ¿Puedo decir algo? Nunca hablamos acá, que dijiste sheriff y me acordé del diputado Rivas. Gaspar Rivas. Que nunca lo hablamos. Ay, Dios mío, bueno. Pero eso para
Sí. para el viernes. Eso es para el viernes. Sí, no, porque arreglamos demanda, Sí. como diría ayer Copuchento. Pero claro, yo creo que Lucas plantea un tema bien interesante, cómo estamos haciendo política hoy día, que tiene que ver más una política más mediática, del reel de 30 segundos. Lo vimos en la campaña, Sí. que era del reel, de la frase, de la cuña que se replica por redes sociales varias veces, pero que no necesariamente, no estoy diciendo que no tenga contenido, pero que buscamos algo que sea más mediático, más que efectivamente algo del perfil más técnico. Y hoy día, quizás lo que se está buscando en seguridad es esta lógica del sheriff, esta lógica de alguien que sea un rostro, pero que no, y que tenga un discurso claro, pero que no necesariamente detrás de ello haya una competencia específica en manejo del tema. Sí, yo quiero avanzar, tengo varias dudas. ¿Qué va a pasar con las fusiones de los ministerios? Se habla de economía, minería y energía. Sí. Ya, englobado en un solo ministro, pero los ministerios como tal van a seguir Sigue funcionando. existiendo. Igual, no sé si la decisión pasa por evitar más nombramientos, porque en el fondo las necesidades de cada cartera son como... O sea, van a seguir habiendo los subsecretarios de cada una de esas áreas. O sea, en términos de ahorro al estado de gasto es... Es que un poco el marginal. discurso que nos planteó José Antonio Cast sueldo menos. durante su campaña de reducir el costo del Estado, y con la promesa de no tocar fondos sociales, Pero de ¿cuánto apoyo. ahorro No, marginal, por supuesto, pero señales. Sí. La misma razón por la que por él se iría a dormir con un saco de dormir a la moneda. Moneda. Señales. Obviamente eso requiere un estudio mucho más interesante. O sea, yo creo que no debiese ser como austeridad por austeridad, ¿sabes qué? Saquemos dos ministros, sino realmente... Para mí la señal de austeridad sería fusionar eso. O sea, Pero tiene que el ser ministro, tiene que ser sino- por ley. Claro, y eso requiere pasar por el Que Congreso. por eso voy, ¿será el primer paso? Puede ser, puede ser, y por eso va a ser tan interesante las primeras señales. Por ejemplo, va a ser tan importante el primer proyecto de ley que mande José Antonio Cast, la tónica que lo va a mandar, si sigue acuñando la idea que está respondiendo a una emergencia, porque él promete dos cosas en su gobierno de emergencia y de unidad. Hoy día los nombramientos, vemos una pequeña unidad entre el Partido Republicano y Chile Vamos, pero no más grande que eso, quizás aparezca algún amarillo y un demócrata. Sí, pero ojo, claro, Chile Vamos, pero pensando en la UDI y Renovación Nacional. Claro, No veo Evópolis. RIP. Y por otro lado, tenemos ahora lo de emergencia, y él podría acuñar en la emergencia de ahorrar plata y un momento como de vaca flaca, sacar dos ministros, pero sin descabezar los ministerios. Sí. Ahora, obviamente, habría que ver cuál sería el rol de los subsecretarios ahí, y a lo mejor tendría que nacer una nueva subsecretaría o no. Entonces, obviamente el análisis es mucho más complejo de decir, ¿sabéis qué? Saquemos dos ministros, sino hay que ver cuáles son sus competencias, los perfiles de cargo, a qué dependen, si se le va a cargar mucho al ministro que tendría que tomar 3 carteras, el rol de los subsecretarios, si vamos a tener que buscar nuevas direcciones, la jerarquía, y eso requiere todo un ordenaje. De nuevo volvemos a un tema que hemos conversado bastante, especialmente durante la campaña. Todo eso tiene que ver con una discusión de modernización del Estado que no estuvo presente. Y que no Y que no está presente porque, como lo hablaba hoy día con Francesca Parodi, en otro contexto, es poco sexy. Por supuesto que sí. Po. No, pues no se habla de eso. A ver, Partido Social Cristiano, recordemos que también apoyó a José Antonio Cast, y en todos los nombres que yo les he ido mencionando, no sé, por acá tengo a Felipe Costaval, que va a encargarse, entiendo, de la SECOM. O sea, son personas que han estado muy cerca de José Antonio Cast. Cast, en su primer discurso como presidente electo, hizo un guiño súper importante a Francesca Muñoz y a Héctor Muñoz. Leí, no me acuerdo el medio, perdónenme, que podría quedarse con un ministerio como el de la mujer, pero no veo una figuración más ¿Explícita? poderosa dentro del gabinete de un partido que lo apoyó tanto. Yo sé que es un partido pequeño, pero voy al hecho que va a hacer con los que vas a gobernar. Claro. Ahora, también en consideración que sus dos figuras más importantes están ocupadas, pues, la parlamentaria, a menos que decían hacer lo mismo que quieren hacer con Carter y sacar a Francesca del Parlamento, que no creo que sea algo que está sonando, y el alcalde Héctor Muñoz. Entonces, obviamente tampoco es como que tienen otros grandes nombres. Yo creo que el Partido Social Cristiano va a tener hartos cargos de segunda, tercera, hasta cuarta orden, de esos que uno nunca sabe cómo se llaman, y también
también es importante entender, como dices tú, el balance de fuerzas, porque más allá de que es un partido muy importante acá dentro de nuestra región, a nivel nacional todavía le falta crecer. Entonces, esa falta de crecimiento es algo que también ellos pueden aprovechar de a poco. O sea, ya un ministerio puede darle la notoriedad de un nombre más que puede para entrar a la colación. Miren lo que le ha servido a la ministra Orellana el Ministerio de la Mujer. Y es un nombre que dentro de todo podría surgir, sobre todo lo interesante que se va a hacer cómo opera un Ministerio de la Mujer. Sí. Dentro del gobierno del partido de José Antonio Caz, el Partido Republicano, además con un ministro social cristiano, va a ser muy interesante por las tensiones que se pueden generar con los movimientos feministas. Sí, sí, porque la izquierda va a estar en la oposición. A ver, solo apuntar una cosa adicional antes de hablar un poco de lo local también. El cargo de primera dama desapareció. Sí. ¿Cómo vuelven a incorporar esta figura cuyos programas están ya totalmente separados de la función de la primera dama? Una cosa que envejeció muy mal ha sido Irina Caramaos como, en la opinión pública. No recuerdo cuál era el cargo que ostentaba, porque no Que era... aparte en un momento tenía gabinete Irina Caramaos y se filtró todo eso, Caramanos. Caramanos, pero no me acuerdo cómo ella lo denomina. Era como... Oficina de la Social, de la Moneda. Sociocultural. Cultural de la moneda. Algo muy raro, pero Sí. Lo voy a sí. googlear. Lucas dijo algo súper cierto. Han envejecido, han envejecido Estas cosas mal, lo conversamos. Lo conversamos antes. Pero efectivamente yo creo que aquí hay un tema que quizás, no sé si me voy a poner demasiado conservadora y tradicionalista, pero la lógica de la primera dama no es solo algo a nivel nacional, sino que está presente en todas partes del mundo que, ojo, muchas primeras damas tienen no solo un rol ceremonial, sino que incluso político. Claro. ¿Ya? Y eso yo creo que es algo interesante para poder también sacarle partido. No sé si lo va a hacer el gobierno de José Antonio Caz, no sé si su esposa tiene la intención de tener una lógica de un rol mucho más político, pero sí en su momento lo tuvieron, por ejemplo, Luisa Durán, esposa de Ricardo Lagos, sí también lo tuvo Cecilia Morel, esposa de Sebastián Piñera. Y yo, curiosidad, esta semana, o este tiempo, Pía Adriasola se juntó con Cecilia Morel, Con Luisa Durán. con Luisa Durán, y me falta una más porque eran tres. No sé si era Martita o no. Martita. Era Martita, la incombustible Martita. Porque, no sé, creo que Leonora Yorsun falleció. Sí. Creo que no estaba segura. La esposa de Patricio Elwin. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la sociedad chilena no mira con malos ojos la figura de una primera dama. Obviamente. Perdónenme el toque. Irina Caramanos fue la coordinadora sociocultural de la presidencia de Chile. Ya, ese era el cargo. Ese era el cargo oficial. Porque además, claro, vinimos de este gobierno súper transformador, y esa fue una de las primeras transformaciones porque además era considerado algo sexista en su momento, incluso misógino, pero hoy día hemos visto que si hubiera las encuestas en la sociedad chilena, le gusta que haya una primera dama, más allá de cuál es el rol, más allá de si tiene un sueldo o no tiene un sueldo. Sí, esas son discusiones que con un rol. Claro. Y ese rol... Con una imagen incluso. Exacto. Que no tiene que ver solamente es que está cortando la cinta o entregándolos a Juárez, como en su momento, ¿ya? Sino que tiene que ver, ojo, programa Sonrisa de Mujer. Claro. Es un programa emblemático. Orquestas juveniles. Las orquestas juveniles también. ¿Cómo se llamaba? La dama fue la señora Luisa. Sí. ¿Cómo se llamaba? Incluso el de la Cecilia Morel, el dirige Virsano. El Girsano. Que también marcó agenda y que no tiene que ver con lo sociocultural, sino que tiene que ver con política pública. Sí, po. Y ahí las primeras damas... Iban al Congreso incluso. Claro. Ambas dos fueron al Congreso. Las primeras damas pueden marcar un rol. Ojo, no solamente... Claro. O sea, pensemos en si llegara nuevamente una mujer a la presidencia... no sé si se llamaría primer damo o primer caballero, pero también el rol del esposo también puede tener un rol político. Pero Dávalos no... No, No, sabemos que no. Ahí va. empezó el problema. Yo creo que por ahí. Con el cargo. Amiga, por allá no es. Por ahí. no es. Oigan, localmente, a ver qué tenemos. No se ha filtrado mucho. De hecho, por ahí me contaron que parece que Iván Norambuena no... A mí también me comentaron No, pa. que era uno de los nombres posibles. Para la delegación Pero el presidencial. alcalde de Concepción no dijo el otro día que ya tenía el nombre.
Sí, y filtró una mujer y yo escuché, lo tengo por acá. Chismecito anotado. El chismecito anotado porque me lo mandaron. Pero ciertamente igual ha habido harto, o sea, uno escucha nombres. Para delegado presidencial, bueno, James Argo, que lo comentamos en su momento. Sí. Bueno, Iván Norambuena, pero es que no me acordaba del tercer nombre, la actual presidenta regional del Partido Social Cristiano, Yanina Contreras. Es que no me parece una mala idea, o sea, si yo fuera el Partido Social Cristiano, yo creo que exigiría la delegación presidencial del Biobío. Porque ¿dónde más? Claro. Aquí tienen todo, o sea, obviamente uno puede decir, bueno, el balance de fuerza, usted ya tiene un parlamentario y el alcalde más grande de la región, tengamos que poner... Claro, 2 parlamentarios, perdón al señor Roberto Arroyo. Lo mío, claro. A todo esto. Le mandamos un abrazo. Sí, muy simpático. Sí. Hay que poner a alguien del Partido Republicano o de Chile Vamos para equilibrar fuerza. Sin embargo, aquí va a decir no, porque ¿dónde más va a ser el social cristiano delegado presidencial? Exacto. Porque aquí es donde tiene base social, aquí es donde tiene movilidad, aquí es donde puede hacer más trabajo. Tiene una estructura política y donde además demostró que sus candidatos tuvieron un muy buen resultado electoral. Claro. O sea, Arroyo es arrastrado por Francesca Muñoz. Que sacó una votación tremenda. Dentro de la mayoría nacional. Claro. Dentro de las primeras mayorías. Dentro de las primeras mayorías nacionales. Entonces, yo igual creo que el Partido Social Cristiano es donde mejor caso puede hacer para tener un delegado es acá. O para tener seremis en puestos clave. Seremis que sean un rostro significativo y que estén presentes en la región. Nombres más, nombres menos, ha sido bien hermético también acá en la región. Nada. De hecho, yo tuve que pitutear el viernes en el tablón, así que me encontré con personalidades que van a ser parte del gobierno y no quisieron filtrar nada. Nada, ni en off ni nada. Y me quedé con las ganas de tener algún chismecito. El chisme, bueno. Yo solamente ese chisme tenía que estar. Bueno, vamos a tener que hacer un live nomás cuando salgan los ministros. Sí, totalmente. Ese live tiene que sí, no, ya las plataformas de Observa están disponibles. Mire, quiero pasar pronto al otro tema que me parece muy importante, pero José Antonio Kast continúa haciendo su gira, ¿cierto? Y fue a pedirle al presidente interino de Perú que lo apoye con este corredor humanitario y le dijo que no. Y uno dice, bueno, era parte de lo que podía ocurrir, varios le han bajado el perfil. ¿Cómo se llama este señor? José Feri, creo que es el apellido, José. ¿De Perú? De Perú. Geri, algo así, bueno. No sé de que, bueno, como es interino va a durar poco, y yo digo, bueno, es que nadie ha durado mucho en Perú, entonces la política exterior de Perú yo no sé cómo se va a manejar porque puede cambiar mucho. No obstante, las declaraciones de las voy a leer textual, dice, no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país, que me parece toda lógica. Es que obvio. Porque obviamente Chile tiene un costo muy bajo que perder en el corredor bioceánico porque ahí salen, de aquí partirían. Puede que vengan algunos de Argentina, claro, pero en realidad, claro, nosotros ya somos el punto final. Claro, de destino. Claro, entonces no. La transición que serían Perú, Ecuador y Colombia son los países más complejos para que alguien se pierda durante este corredor. Además, en consideración que los países con más migración venezolana son precisamente Colombia, Ecuador y Perú, además de Chile. Y son los países que primero migraron los peruanos, que son los venezolanos. Claro, o sea, cuando salieron el 2002, el 2013, se fueron a Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, sin duda alguna, también estamos en un momento súper complejo internacionalmente en el apuntar, chicos, acá y chicas, es que hay una promesa de campaña. Les quedan 600 días, le quedan 200. Pero él dió que iba a hablar con los otros presidentes para ver la posibilidad. Sí, pero de nuevo se vuelve a caer el discurso, porque acuérdense que después, el primero que los iba a expulsar, después dijo que los vamos a invitar a salir. Entonces, claro. Y ahora tampoco puede hacer nada. No, no puede invitar, Sí, invitar. Pero como promesa de campaña se cae. Claro. Porque efectivamente esto también tiene que estar en un contexto de una política exterior con cosas que tiene que negociar. O sea, ¿quién va a ser el canciller de Kast? José Antonio Kast y su canciller va a tener... Han sonado unos nombres y tienen un perfil muy empresarial más que técnico, más político. Que técnico de manejo. Necesitamos diplomacia, o sea. Yo no sé si existe la diplomacia en estos momentos. Sí, pero tú necesitas con Perú, por ejemplo, para habilitar el corredor humanitario necesitas finalmente negociar. Claro. Y necesitas transar con Perú. Ok, puede decir Perú. El discurso muy válido del presidente interino es decir, oye, yo no puedo permitir que pasen migrantes irregulares porque la posibilidad de que se queden es muy alta.
Más en este contexto. Claro, entonces resulta que yo tengo que negociar algo. Ya, ok, permitamos, pero dame esto, conversemos esto otro. Y eso se necesita diplomacia, por eso el canciller también es importante. Porque además, o sea, una cosa es, si ya Colombia te dice que sí, que difícilmente Petro te lo va a decir que sí, sino va a tener que esperar a mayo, que gane la derecha probablemente en Colombia y recién entablar conversaciones con ellos. Pero si no conversaste con Perú, no sacáis nada. Claro, pero los otros van a decir, Perú, si los otros no te han dicho que sí, yo voy a decir ya sí, van a quedar acá nomás enganchados hasta Perú, no van a poder pasar a Ecuador. Entonces, es súper complejo el mapa en consideración de la incertidumbre que significa hoy día la figura de Estados Unidos por sobre Venezuela. Porque lo que hemos visto es que a lo menos nominativamente el régimen chavista sigue existiendo, sigue persiguiendo, liberó al 1%, si es que no menos, de los presos políticos, y lo único que le importa al presidente Trump es que negocien con ellos, les vendan petróleo y compren con esa parte del petróleo producto estadounidense. Y el resto... El presidente de Venezuela. Claro. Al presidente de Venezuela, según la publicación... Sí, del mismo... Sí. Pero por eso, y una persona que está tensionando el concierto internacional, como él mismo plantea, que no necesita el derecho internacional y que la única forma de pararlo es su propia moral y su propia inteligencia. Y ahí también, por eso, en ese mismo contexto, yo no sé si los ciudadanos venezolanos que están acá, pensando en ciudadanos que estén con situación relativamente regular, que tengan documentos, porque ese es el gran problema de los venezolanos que quieran regresar, no tienen papeles. No. Van a querer regresar efectivamente a una situación de... ¿A qué van a regresar? Exacto, porque la incertidumbre es muy alta. Porque el Bolívar sigue en el piso. Y la situación económica... El régimen no cayó. No hay empleo, lo siguen persiguiendo políticamente mucho. Exacto. Entonces, claro, ¿de qué sirve que ya no esté Maduro cuando el régimen está intacto? Sí, miren, hablamos ya de largo y tendido de Venezuela, no vamos a entrar ahí porque quiero hablar de otro caso. Ayer se conoció el fallo de la justicia por el caso Gatica, Gustavo Gatica, joven, en ese momento estudiante de psicología, que fue cegado en el contexto de las protestas del estallido social en noviembre del 2019. Se formó convencimiento en la fiscalía que el autor de esos disparos habría sido el ex carabinero, exteniente coronel Claudio Crespo. Fue un juicio larguísimo, 14 meses, y finalmente este martes se conoció que, si bien se estableció que él efectivamente le disparó, no hay delito finalmente detrás de estas acciones, están amparadas en la legítima defensa. Estoy haciendo un resumen muy acotado porque la lectura de veredicto fue una locura. O sea, yo vi al menos una hora y esto siguió después una media hora más. Hay harta lectura que darle a esta situación porque siento que ayer se terminó de sellar. Fue ya el timbre del final del estallido social. Y el espíritu un poco. El espíritu, las consecuencias y todo. La tesis de que era una lucha social, a lo menos institucionalmente, volvió a ser pisada el día de ayer. La misma jueza plantea que uno de los argumentos a favor de la persona absuelta es que Gustavo Gatica estaba en un tumulto, que estaba tirándole piedras, estaba en un acto bélico hacia carabineros. Entonces esa tesis de la lucha social se perdió. O sea, Janet Jara en ningún momento invocó al espíritu del estallido social o el movimiento social de octubre como un punch. El presidente Gabriel Boric, que era el presidente que se ha puesto ahí por el estallido social, la verdad es que ha generado harto anticuerpo. O sea, lo hablamos fuera de cámara. Es bien decidor que esto esté pasando al final del gobierno de Gabriel Boric, además por el rol que ha tenido esta ley de Naim Retamal, que también hoy... Proactiva. Claro, que en este segundo está generando un quiebre entre el Partido Socialista y el gobierno, porque el mismo Partido Comunista, en una forma muy tradicional de ellos, está tirando toda la culpa acá al gobierno. Ahora, ojo, que perdón, no fue la primera piedra que se tiró. Yo vi un video durísimo de la senadora Campillay diciendo: este gobierno, que lo elegimos nosotros, con los compromisos del presidente Gabriel Boric, aprobó la ley Naim Retamal, que recordemos el contexto. Yo sé que es bien difícil, es bien doloroso, pero recordemos que de manera bien seguida habían asesinado, creo que a 3 carabineros. Fue una seguidilla de asesinatos de carabineros. Marzo-abril. 2023 habrá sido por ahí. Sí, 2023. Sí, creo que fue 2023. Sí, 2023, como para Semana Santa, claro. Yo recuerdo que fue. Sí, fue uno de los fin de semana largo. Asesinaron acá en la zona de la Plaza España, ¿no? Sí. Fue bien tremendo. Y en ese contexto se aprueba esta ley que establece... Y que además fueron asesinados en un contexto de un control policial, o sea, ni siquiera en un contexto de un enfrentamiento. No. Y lo que dice la ley Naim Retamal en el fondo es que ciertas normativas, ¿cierto?, es retroactiva.
Entonces hay cosas que en su momento, si este juicio se hubiese realizado antes de esa legislación, probablemente sí se hubiese confirmado los apremios ilegítimos. No obstante, primó la legítima defensa por sobre todo. Ahora, nadie sabe para quién trabaja. Claro. Más allá de ello, yo escuchaba ayer, porque no olvidar que Gustavo Gatica es diputado electo. Sí, pues. Vamos a tener... Y Fabiola Campillay, senadora de la República. Vamos a tener 2 testimonios de las violaciones a los derechos humanos confirmadas no solamente por organismos nacionales, sino también por organismos internacionales que sí ocurrieron durante el estallido social. Eso hay que tenerlo súper claro. Y van a ser testimonios vivos de un episodio que está envejeciendo mal, pero sigue siendo súper doloroso y divide. Es increíble la manera en la que ayer se trataron los adherentes de Claudio Lespo y los de... Gustavo Gatica. Yo decía, ¿qué mundo estamos viviendo? Vi gente mechoneándose, gente ensangrentada. Y uno dice, bueno, ¿qué mundo es este? Es que el estallido social hizo a la gente más de izquierda, a la gente más de derecha, y es lo que reforma el actual momento político del país, es la brecha, como en su momento fue el sí y el no, en esa brecha separatista. Tu opinión sobre el estallido social y cómo... Saludos nazi. Claro, por supuesto. Que también ahí tú te das cuenta, no tiene que ver con específicamente la coyuntura política, pero sí tiene que ver con eso, los niveles de violencia que existen en nuestra sociedad, porque tú lo señalabas, mechonearse, gente ensangrentada. En los dos lados hay troncos muy fuertes. Exacto, y eso también nos habla un poco de cómo somos como sociedad. Claro. Ahora, específicamente en lo que está ocurriendo en este caso, claramente que uno puede decir, o sea, se violaron derechos humanos. Sí, no sé, y ahí hay varias discusiones si fue sistemático o no, pareciera ser que no fue así, y efectivamente, pero hay violaciones de los derechos humanos. Y lo que está ocurriendo ahora es que con esta ley, que, ojo, la ley era necesaria, la ley Naim Retamal, nadie está diciendo que no, y todavía estamos entrampados en la discusión en el Parlamento por las reglas del uso de la fuerza. Exacto. Eso, ¿cuántos años después? Más de 2 años después. Y ahora la va a terminar definiendo el gobierno de Kast. Y probablemente van a seguir entrampados. En otro parlamento. Claro. Va a seguir entrampados. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar finalmente es, bueno, ¿qué sociedad estamos construyendo? Y yo creo que una sociedad que no respete los derechos humanos, una sociedad que en forma irrestricta y para todos, no solamente pensando en algunos sectores solamente. El respeto a los derechos humanos es algo que no se puede transar. No. Y también ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa en las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que pasa en las fuerzas de orden? Algunos señalaban sobre que nos hemos convertido, va a ser ahora la ley del gatillo fácil. Sí, escúchenme esto. Dentro de la lectura del fallo dice que los protocolos internos de Carabineros, que era una de las cosas que manifestó como medio de prueba, que se establecía que había una orden de disparar del torso hacia abajo, ¿cierto? No hacia el rostro. Dice, no se ordena disparar al tercio inferior del cuerpo o zona baja. O sea, no había un protocolo. No, obvio. Entonces no hubo falta porque no había una normativa. Entonces uno dice, bueno, Crespo sí disparó, pero fue absuelto finalmente porque no había un marco de actuar, porque Carabineros hasta hace muy poco, yo diría que todavía no hay como claridad respecto de muchas atribuciones y mucho funcionamiento, especialmente en estos casos. Entonces, claro, disparamos, opiniones, discutimos, pero ¿qué hacemos en el Congreso? Es que aquí yo creo que hay dos cosas bien complejas que subyacen un poco a esta discusión. La primera era que nuestras fuerzas de orden no estaban preparadas para un levantamiento social. No estaban en su ejercicio y también en algún momento hay varios videos donde se ve la intensidad del momento, tanto de un lado como otro, que lleva a que efectivamente todos los protocolos se pasaron por cualquier parte. Y lo segundo es algo que decía la Leslie, que me parece más complicado, y aquí me voy a poner medio sociólogo, el momento que vivimos, es que es cierto que uno debiese partir desde el derecho irrestricto a proteger los derechos humanos. Sin embargo, hoy día eso se está rehabilitando mucho. Sí, pues. No solamente en este caso, sí. Porque aquí por último uno dice, ahí hay un marco jurídico que lo ampara, nos guste o no nos guste, pero uno mira a nivel de contexto internacional y uno dice, ¿de qué sirve la ley? ¿De qué sirve el respeto si al final el que es capaz de pasarse por encima de la ley y salir impune de eso es el que se siente asumido en la sociedad como un ganador? La ley del más fuerte. De hecho, Hoy día mismo estaba
mirando algunos videos de ICE en Estados Unidos, Claro, que han sido brutales, no solo a raíz del caso de, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos fue, de esta mujer que fue asesinada, que no se bajó del automóvil y que de acuerdo a la declaración de este agente ICE, él se sintió amedrentado porque la mujer lo podía... Era terrorista. Exacto. Entonces, claro, ¿cómo se construye el discurso? La narrativa. Y que finalmente hace que las fuerzas de orden, independiente del país donde estemos, están tomándose atribuciones que probablemente van a violar derechos humanos de las personas. Y como las personas que celebran eso no se ven afectadas a eso, de momento lo celebran. Porque uno dice, a mí no me va a tocar. Claro, pero ¿qué va a pasar cuando a ti te toque? Y ahí es donde empieza a cambiar toda esa sensación de la narrativa. Porque obviamente hoy día vemos que el señor que sale absuelto el día de ayer es considerado algunos como héroe nacional casi. Ojo, que él es ex carabinero, entiendo, por una causa anterior, porque tampoco hizo las cosas bien. O sea, Claudio Crespo sale de la institución también no por motu propio. O sea, es una cosa que tuvo que ver también con, entiendo, otras investigaciones. Claro. Anteriores, sí. Y tú ves los videos, porque hay un montón de videos aparejados en esta investigación del actuar de él durante el estallido social, Sí. y muchas personas celebran su actuar fuera de protocolo, fuera y dicen, así hay que tratar con los delincuentes, eso es lo que uno espera de una persona de fuerza pública. ¿Sabes lo que más me produce? Bueno, que me cuestiono y me genera conflicto el hecho de escucharlo de personas comunes y corrientes, pero también cuando escuchamos a autoridades o personas públicas que tienen un micrófono que llega a más personas. Y eso también es que nos cuestionemos nuevamente como sociedad. Totalmente, pues si el gobierno electo estaba celebrando la absolución sobre... Johannes Kaiser lo dijo, que era un héroe. Diputada Pacha, te entiendo. Camila Flores fueron a acompañarlo a él. Bueno, también fue Campilla y con... Ahora, yo solamente hacer un paréntesis informativo, más bien, yo quería hablar, me fui por la parte del diputado electo, pero la mesura que tuvo Gustavo Gatica entregó solamente una declaración y dijo que él estaba tranquilo porque se formó convencimiento de que él lo cegó. Sí. Porque eso la justicia lo estableció. Fue Claudio Crespo y va a acudir a instancias, imagino, Corte de Apelaciones, si no es así Suprema, incluso tribunales internacionales. Sí. Entonces, obviamente es una situación súper compleja porque te habla de las características de este nuevo ciclo político. Y te habla de una sensación un poco empática, de no ponerse en la posición del otro, y de ningún lado, y de exacerbar estas contradicciones y también de enrostrar estas contradicciones. Lo bueno es que a lo menos el presidente José Antonio Kast no salió a declaraciones ni a festinar. Los que lo han hecho son las personas que uno considera que también van a ser un problema durante el gobierno de José Antonio Kast por los discursos más duros, pero te muestra ya, como dices tú, el cierre y el triste cierre que de todo ese espíritu que se generó en octubre del 2019, lo que se ha convertido hoy día. Y vamos a ver los coletazos políticos que tenga este distanciamiento del Partido Socialista, porque creo que no es momento de pelearse precisamente ahora. O sea, es que, bueno, también le quedan menos de 2 meses de gobierno. Tengo una señal política en fondo, porque en la práctica... ¿Qué es lo que va a significar? ¿Van a salir los ministros? No, ninguna posibilidad, ni los subsecretarios, no. Pero más allá de eso, es que se tienen que fortalecer para hacer una oposición. Es que yo creo que el proceso lo conversamos, creo que Lucas lo señaló, Francisco, la necesidad de repensar los partidos de izquierda en estos momentos es algo vital. Pero además, el gobierno está seguro, y guárdenme, está grabado, que el gobierno va a darle vida a la oposición. El gobierno va a ser el principal gestor de la unión de la oposición en la medida que empieza a gobernar. Claro. Sí, no, claro, y probablemente ahí se van a olvidar todos los problemas y nos vamos a encontrar un par de años más con una coalición electoral que probablemente puede ocurrir que se vuelva a hacer una coalición de gobierno. Pero sí va a haber estos dos espíritus de los autoflagelantes y los autocomplacientes. Los autoflagelantes como el Partido Comunista, que hemos hecho todas las cosas mal, y los autocomplacientes que va a hacer que este momento está haciendo sorprendentemente el Partido Socialista, que se está quedando hasta el final en el buque de lo que se hizo, porque si el Partido Socialista se enojó es porque critiquen la aplicación de la ley en Retamal. Finalmente lo que hicieron ellos como partido para salvar este gobierno, es interesante el Partido Socialista porque llegó a salvar el gobierno Álvaro Elizalde. y ahí está, o sea, llegó con Carolina Toá, Elizalde, y ahí está, hasta el final al pie del cañón. Incluso cuando el mismo presidente Boric cuestione su gobierno, el Partido Socialista lo va a defender. Va a estar ahí. No, presidente, lo hicimos bien. Miro acá porque estoy viéndolo al revés, como unos 2 o 3 minutitos. Solamente quiero comentar que hoy se ha conocido de la detención de los 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil. Julia Chuñil desapareció en noviembre del 2024. Ha sido brutal todo lo que ha ocurrido, cuestionamientos, preguntas,
incógnitas, ¿dónde está Julia Chuñil? Es la consigna que hemos estado escuchando. Y lo cierto es que la Fiscalía finalmente se ha formado convencimiento de que se trataría del delito de parricidio y homicidio calificado. Había muchos cuestionamientos porque se culpaban a otras personas que eran como sujetos de interés. Además, teorías conspiranoicas muy fuertes. Sí, fuertes, pero lo cierto es que el desenlace yo creo que es más triste de lo que incluso podíamos haber imaginado. Una tragedia, al final. Cualquier muerte de cualquier persona es una tragedia, pero también en este caso creo yo que hay que esperar que la justicia también establezca qué es lo que ocurrió y si ya hay detenciones y hay un convencimiento claro por parte de la Fiscalía que acá hay personas que son más que sospechosos, sino que van a ser declarados como imputados, es porque la justicia tiene elementos y pruebas para que eso sea así. Hay un momento muy temprano que la Fiscalía perseguía como personas de interés a los hijos y la verdad es que obviamente uno entiende el contexto social y político, lo hace como un polvorín. Sin embargo, como dice Leslie, lo más complejo de esto es que es una tragedia, más desde el núcleo mismo de la familia, si se llegase a confirmar que efectivamente estas son las personas que asesinaron a la dirigente y sin duda alguna es un final súper trágico del que uno quería escuchar al final de esta historia. Sí, uno hubiese deseado que al menos encontraran a Julia Chuñil, el cuerpo, algo. Todavía no se encuentra. Todavía no le encuentran y este es como un desenlace. ¿Saben qué? Voy a cerrar diciendo que te pasa 2026. O sea, estamos a 14 y han pasado de todo. Ya, pero ¿te puedo decir algo bueno de eso? Es que en marzo cuando volvamos vamos a tener tema. No, sí. Sí, no, nos va a faltar. De hecho, nos vamos a tener que morder la lengua para estos meses. Todos mis pensamientos en este diario de vida hasta que nos veamos. Lucas Serrano, muchas gracias. Gracias, un gusto haber compartido con ustedes estos 35 capítulos. Sí. Y nos vemos en la segunda temporada. Leslie. Muchas gracias, sí, nos vemos en marzo. Nos vemos el viernes en realidad. Sí, nosotros el viernes. Pero en marzo nos vemos. A usted el viernes. En marzo. Esa es el marzo. A Francisco le mandamos un abrazo. Yo sé que hubiese deseado estar ahí, pero le vamos a contar todos los chismes el viernes. Y usted por su sintonía, gracias por sus comentarios en redes sociales, por hacernos crecer también. Pues si esta cosa no lo hubiese visto nadie, hubiésemos durado 3 capítulos. También quiero agradecer a nuestro director, Andrés Oñate, que siempre tan voluntarioso nos ha ayudado en la parte técnica. Por ahí también tuvimos a otro colaborador que fue Nico Gómez. Te mandamos un besito, Nico, que también partió con este proyecto muy comprometido. Y usted por su sintonía, recuerde que esto se transmite en nuestro canal de YouTube. Estamos ahí como Canal 9 Bio TV. En nuestro Spotify, a mí me encanta escucharnos en Spotify porque se escuchan acá de cerca todas las tonteras que decimos y nos busca como lo que está en juego y esto va a estar dando vueltas, así que si usted quiere recordar alguna cosa que hayamos dicho también va a estar dando vuelta y por supuesto a las 10 de la noche en las pantallas de los miércoles en las pantallas de nuestro canal. Que esté bien, un abrazo, nos vemos. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.